Permite grabar acá. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de definir ahora sí los sistemas de nomenclatura y empezar a nombrar cada uno de los grupos funcionales que tenemos en los compuestos inorgánicos, desde los más sencillitos. Entonces, yo creo que vamos a dejar para el día martes los ácidos, oxácidos y las sales, para no complicarnos tanto. Entonces, vamos a empezar. Usted me dice si se ve bien. A definir qué es cada sistema de nomenclatura. Entonces, vamos a empezar con el sistema de nomenclatura que se llama sistemático. ¿Listo? Vamos a empezar por ahí. Y entonces, ¿en qué se basa el sistema de nomenclatura sistemático? Cualquier pregunta, recuerden, me la hacen ahí al chat y yo estoy pendiente. Entonces, el sistemático se basa en utilizar prefijos griegos para indicar la cantidad de átomos que nosotros tenemos presentes en una molécula. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos prefijos griegos? Pues son los que van antes del nombre, ¿cierto? Y entonces, ¿no ven a Andrés Felipe? ¿Todos ven? Sara Daniela tampoco. Escríbanme si ven o no ven. Julián Felipe dice que sí. Juan Pablo nada, yo sí veo. Los demás en dónde están, en un celular o en qué computador. ¿Y Juan Pablo no ve nada? Tan raro. Que le estoy compartiendo la pantalla a todos. Se ve un semitítulo. Toca que le den ampliar, que le den doble clic ahí encima de la pantalla, a ver si... O que quiten el chat mientras tanto. ¿Me confirman si ven? Ahora sí, ya lo arreglaron. Daniela, Juan Pablo, como una pantalla en blanco china y ahí arriba estoy tratando de escribir. Yo sí veo, yo sí veo. Tú. Andrés Felipe, ¿ya ve? Listo. Sara Daniela, Juan Pablo. Mire, ahí estoy escribiendo. Juan Pablo Moreno, ya ve. Y Sara, Sara. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a utilizar los prefijos griegos, ¿vale? Para indicar la cantidad. Entonces cuando nosotros tenemos un prefijo de uno, decimos que eso se llama mono. Si tenemos un prefijo para indicar que hay dos átomos, di. Si hay tres átomos, tri. Si hay cuatro átomos, tetra. ¿Listo? Si hay cinco átomos, penta. Y así sucesivamente. Recuerden que estos prefijos griegos ustedes ya tienen la presentación, entonces pueden ver por ahí. Entonces vamos a poner un ejemplito. Por ejemplo, si yo les pongo este compuesto que está aquí en la pantalla, ¿cómo se debería llamar? Si nosotros vamos a darle un nombre a un compuesto, primero tendremos que definir cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa de la molécula. Entonces por allá me están poniendo que dicloro y demás. Entonces párenle bolas a la pantalla. Aquí voy a dividir mi compuestico. Y entonces, ¿cuál sería la parte negativa? Generalmente la parte negativa de una molécula es la que nosotros escribimos al lado derecho. O sea que el cloro vendría siendo nuestro anión. Si es nuestro anión, entonces si ustedes miren ahí su tabla periódica que está en el grupo 17, todos los halógenos tienen número de oxidación -1. ¿Recuerdan la regla número 5 que vimos el miércoles? Entonces el cloro es -1. ¿Cuál debería ser el número de oxidación del hierro? Tendría que ser +2, ¿sí? Soar, fíjate que hay dos cloros aquí, y entonces si cada cloro es -1 y hay dos, pues la carga total negativa sería -2, entonces la positiva tendría que ser +2. ¿Listo? Y entonces, ya sabemos cuál es la parte negativa y cuál es la parte positiva. Para poder dar el nombre en la nomenclatura sistemática, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a nombrar primero la parte de la derecha
y luego nombramos la de la izquierda. ¿Listo? Entonces vean que en la fórmula primero va lo positivo y luego va lo negativo, pero en el nombre primero va lo negativo y luego va lo positivo. O sea, es al revés. Nombramos de derecha a izquierda. Entonces el elemento que nosotros tenemos ahí a la derecha es cloro. Pero entonces una de las particularidades también de este tipo de nomenclatura es que si nosotros tenemos un átomo solito, un solo tipo de átomo, en este caso cloro, la terminación del nombre de ese elemento tiene que ser uro. Entonces, como tenemos cloro, pues entonces nosotros debemos nombrarlo como si fuera cloruro. ¿Listo? Tiene que ser cloruro. Entonces, de nuevo, para poder nombrar este compuesto de acá, nosotros primero vamos a nombrar la parte derecha y luego la parte izquierda. ¿Cuál es la parte derecha de nuestra molécula? La parte negativa, en este caso, el oro. La parte positiva, pues será el hierro, ¿vale? Y entonces, para la parte derecha, nosotros siempre vamos a procurar que si el átomo está solito, ¿cierto? Solamente es cloro, no está combinado con nada más, pues entonces la terminación que debe llevar su nombre debe ser uro. Y entonces por eso es que nosotros podemos escribir que la parte derecha se llama cloruro, porque debo poner sí o sí esa terminación. Pero entonces, como dijimos que vamos a utilizar prefijos griegos para indicar la cantidad, pues tenemos dos cloros. O sea que en nuestro caso vamos a nombrar esa parte como dicloruro. ¿Listo? Y luego viene la parte izquierda de la molécula. Entonces ya tenemos la parte derecha que sería dicloruro. ¿Dicloruro de qué? Entonces el otro elemento, el de la izquierda, sí lo nombramos de manera normal. Entonces en nuestro caso será dicloruro de hierro, ¿vale? Pero entonces, ¿cuántos hierros tenemos aquí en nuestra fórmula? Solamente tenemos uno. Solamente hay uno. Entonces, mucha gente podría decir que uno puede ponerle aquí el prefijo mono al hierro. Entonces uno tiene dicloruro de monohierro. Pero entonces eso suena como muy feo. Entonces generalmente, párenme bolas aquí, cuando uno da el elemento que está a la izquierda y está una sola vez, se debe obviar la palabra mono. ¿Sí? O sea, solamente el elemento que está aquí a la izquierda. Entonces, en nuestro caso, nuestro compuesto se llamará dicloruro de hierro. Más o menos hasta ahí, dicloruro de hierro. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, siempre se nombra el elemento de la derecha y por convención siempre se le debe poner la terminación uro, Diego, cuando está el elemento solito. Después, cuando veamos más compuestos, entonces habrá ato e ito, pero por ahora con el uro. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a nombrar este de aquí. Vamos a nombrar este compuesto. Primero vamos a nombrar el que está a la derecha, o sea, flúor. Entonces vamos a tener flúor. Pero entonces ese flúor debe tener la terminación uro. ¿Listo? Debe ser el elemento de la derecha el que tiene la terminación uro. O sea que este compuesto se llamaría fluoruro. ¿Listo? Pero entonces vean, ¿cuántos flúor hay? Hay tres. Entonces, si nosotros vamos ahí, si ustedes ponen ahí en Google cuáles son los prefijos de cantidad griegos, entonces vamos a decir que esta vaina se llamará el trifluoruro. Muy bien, Andrés. Trifluoruro, vean, estoy nombrando el elemento de la derecha y le estoy poniendo la terminación uro. ¿Listo? ¿Trifluoruro de qué? Vean que el elemento que tenemos ahí al ladito es aluminio y está una sola vez. Entonces no hay necesidad de nombrarlo monoaluminio, sino simplemente aluminio. Muy bien, Vicky. Entonces nuestro nombre será trifluoruro de aluminio. ¿Listo? Vamos a poner otro ejemplo, no común. Exactamente, no se acompaña de oxígeno, por eso después nombramos las sales con ato y conito, por ahora solamente uro, cuando está el elemento solito. Entonces vean, fíjense que a la derecha solamente teníamos flúoro, solamente tenemos cloro, por eso debemos ponerle siempre la partícula uro. Entonces voy a poner aquí otro ejemplo de otro compuesto, me lo voy a inventar. Vamos a poner aquí este, níquel 3, fósforo 2. Entonces, nosotros, ¿cómo le daríamos? Sí, señora, siempre el de la derecha le vamos a poner la terminación uro, ¿vale? María Fernanda. Entonces, vamos a nombrar este compuesto. ¿Cómo sería el nombre de ese compuesto? Primero, vamos a nombrar
Uno donde el número de oxidación no sea entero. En este caso, la nomenclatura sistemática no tiene en cuenta el número de oxidación. Porque fíjate que ahorita hicimos el ejercicio para definir el número de oxidación del hierro y el cloro, pero no lo usamos en el nombre. O sea, esa es una de las ventajas que tiene la nomenclatura sistemática, que solamente nos importa la cantidad, más no su número de oxidación. Entonces, por ahora, eso del número de oxidación que no sea entero, después veremos, ¿vale? Aquí en estos ejemplos, nomenclatura sistemática, no tenemos en cuenta el número de oxidación. Y entonces, lo primero que vamos a hacer, el elemento que está a la derecha es fósforo. O sea que ese elemento fósforo debe terminar con el sufijo uro. Entonces vamos a poner fósforo y entonces alguna gente diría fosforuro, ¿cierto? Como para que vaya con concordancia con lo otro. Pero entonces en nuestro caso, pues no lo podemos llamar fosforuro porque eso suena muy feo. Y la química es bonita aunque no parezca, ¿listo? Y entonces realmente no lo vamos a llamar fosforuro, sino que esta parte la vamos a obviar. Entonces realmente se va a llamar fósforo. Esa será nuestra primera parte, ¿vale? ¿Cuántos fósforos tenemos? Dos. O sea que antes del fosfuro tenemos que ponerle el prefijo di, que me indica que hay dos. Difosfuro. ¿Difosfuro de qué? De níquel, ¿cierto? Tenemos níquel. Pero entonces fíjense que en este caso ya no tenemos solamente uno, como los otros ejemplos, sino tenemos tres. Entonces en este caso sí es necesario poner el prefijo tri. ¿Cuándo no es necesario poner el prefijo? Cuando sea mono. ¿Listo? Pero mono, ¿quién? El elemento que está a la izquierda. En ese caso se obvia. En el caso del tri no se puede obviar. Entonces el nombre quedaría difosfuro de triníquel. ¿Listo? Ese sería el nombre de nuestro compuesto. Voy a poner por aquí otro ejemplito. Un par de ejemplos. Voy a poner, por ejemplo, este de aquí. Y voy a poner este de aquí. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se nombraría el compuesto que está arriba? Sí, Sara, solamente se pone el que está a la derecha. El de la izquierda sí tiene un nombre, el nombre normal del elemento. ¿Listo? Solamente al de la derecha le vamos a poner el prefijo, el sufijo, perdón, uro. Entonces, en nuestro caso, vamos a nombrar el de arriba primero. El elemento que tenemos a la derecha es oxígeno. Entonces, según la regla que acabamos de decir, pues deberíamos llamarlo como otsuro, ¿cierto? Porque estamos diciendo que todos los elementos que están a la derecha deben terminar en uro. Pues el oxígeno es la única excepción. Es la única excepción. Todos los elementos que estén a la derecha llevarán el sufijo uro, excepto el oxígeno. El oxígeno no se le pone uro, sino que este man se llama óxido. Es el único que va a cambiar, porque otsuro suena como Osuna y qué boleta esa vaina, entonces no. ¿Listo? Óxido, ¿vale? Y entonces, ¿cuántos oxígenos tenemos nosotros? Tenemos 4 en nuestra estructura, entonces tenemos que poner el prefijo que me indica la cantidad. Entonces nosotros podemos nombrar este compuesto como si fuera tetraóxido. ¿Tetraóxido de qué? De nitrógeno. ¿Pero cuántos nitrógenos tenemos? 2. Entonces se llamará tetraóxido de dinitrógeno. ¿Listo? Recuerden, todos los elementos, todos, si están solitos, van a terminar con el sufijo uro, excepto ¿quién? El oxígeno, que siempre va a terminar como óxido. ¿Listo? Por allá escribieron tetraóxido de dinitrógeno, entonces muy bien, lo escribió, ¿quién lo escribió por acá? Santiago, Vanessa, Fercho, listo, perfecto. Está bien nombradito. Y entonces ahora si queremos nombrar el otro compuesto, que es el CO2, ¿cómo lo nombraríamos? Fíjense que ahí es fácil, ya es un nombre común que está en cabecita, y es, tenemos el oxígeno, ¿cierto? Está a la derecha, pero recuerden que el oxígeno es la única excepción, entonces irá óxido, pero ¿cuántos? Hay dos, entonces será di, ¿cierto? Dióxido, ¿de quién? Del elemento que está a la izquierda, pero está una sola vez, entonces se debe obviar la palabra mono,
Entonces, ¿qué le vamos a poner? Dióxido de carbono, ¿cierto? Y si nosotros queremos nombrar el CO, ¿cómo se nombraría? Monóxido de carbono. ¿Listo? Más o menos entendido de este sistema de nomenclatura. Después esto lo vamos a aplicar a cada grupo funcional. Entonces lo que me interesa por ahora es que solamente vamos a utilizar prefijos griegos de cantidad. ¿Listo? Entonces voy a borrar por aquí y voy a saltar al otro. El otro sistema de nomenclatura, también fácil y útil, es el sistema de nomenclatura stock. Y entonces el stock se basa en qué? En asignar los números de oxidación. Entonces vean, Vanessa, mira que aquí sí es necesario poner el número de oxidación. O sea que cuando hay uno a la derecha sí se menciona el mono. Exactamente, Nicolás. Cuando hay uno a la derecha sí. El cuando se obvia la palabra mono cuando el elemento está a la izquierda. No se pone el mono, pero a la derecha sí. Y entonces, en la nomenclatura stock se basa en el número de oxidación de los elementos. Entonces, en este caso, Vanessa, aquí sí necesitamos definir ese número de oxidación y lo vamos a utilizar con números romanos. Entonces, muy bien, Mafi, con números romanos. ¿Listo? Entonces, vamos a la práctica. Voy a poner otra vez el ejemplo de este compuesto que puse hace un ratico. Este compuesto en nomenclatura sistemática se llamaría dicloruro de hierro, ¿cierto? Pero si nosotros queremos nombrarlo con nomenclatura stock, recuerden que nosotros ya definimos los números de oxidación que tenemos. Aquí tenemos que el cloro es -1 y que el hierro es, perdón, no es +2, puse +3, es +2, ¿cierto? Eso fue lo que definimos hace un momentico. Y entonces, aquí la nomenclatura stock también vamos a seguir la misma regla de nomenclatura sistemática, o sea que nuestro elemento que está a la derecha debe tener el prefijo puro. O sea que en nuestro caso, el elemento que está a la derecha es cloro, entonces se debe nombrar cloruro. ¿Listo? Aquí no nos importa la cantidad, o sea, aquí no podemos mezclar los dos sistemas de nomenclatura. En el otro caso dijimos dicloruro, aquí solamente vamos a llamarlo cloruro. ¿Cloruro de qué? Cloruro del elemento que está a la izquierda, o sea, cloruro de hierro. Y aquí entre paréntesis lo que vamos a poner es el número de oxidación que tiene ese elemento. Entonces sería dicloruro de hierro 2. Entonces muy bien, Nicolás, cloruro de hierro 2. ¿Listo? Cloruro de hierro 2, sin prefijos de cantidad. Si quisiéramos nosotros nombrar, por ejemplo, este mismo que ya hicimos ahorita, con nomenclatura stock, ¿cómo lo nombraríamos? Entonces, de nuevo, vamos a definir con qué número de oxidación están trabajando los elementos. Entonces, regla número 3 que vimos la vez pasada, el oxígeno es -2, ¿cierto? Entonces, si el oxígeno es -2, ¿cuánto debería ser el número de oxidación del nitrógeno? 4. Laura Liliana, 4. Listo, muy bien, porque si nosotros hacemos la sumita acá, ¿cierto? El oxígeno es -2, pero tenemos 4. O sea que en total la carga negativa sería -8, ¿cierto? -2 por 4, -2 por 4, -8. ¿Listo? Y ahora, pues la parte positiva tendría que ser +8. ¿Por qué? Porque regla número 6 me tiene que dar la suma de esto igual a 0. Entonces, si esta parte es -8, pues la otra es parte es -8, +8. ¿Repartido en cuántos átomos? Entre 2. O sea que cada nitrógeno tendría que ser +4. ¿Listo? Recuerden que la suma de los números de oxidación tiene que darme, en este caso, 0. Entonces vean que ya definimos que el número de oxidación del nitrógeno en este compuesto es +4. Entonces el nombre del compuesto sería, viene de nuevo, Otsuro, ¿cierto? Pero recuerden que el oxígeno es la excepción. Entonces esta vaina se va a llamar óxido de nitrógeno, ¿cierto? Óxido de nitrógeno. Y entre paréntesis vamos a poner el número de oxidación del nitrógeno en el compuesto en números romanos. Óxido de nitrógeno 4. ¿Listo? Ese sería el nombre. Entonces, muy bien, Julián, muy bien, Majo, muy bien, Óxido, Vanessa, ¿no?
porque pusiste 7 y el número de oxidación del nitrógeno es más 4. Nicolás, entonces le faltó ahí encerrar el número de oxidación entre paréntesis, porque tiene que ir sí o sí entre paréntesis, ¿vale? Después del elemento, del elemento que están nombrando. Vamos a nombrar ahora, por ejemplo, este. Si yo lo quisiera nombrar con nomenclatura sistemática, ¿cómo se llamaría? Entonces el elemento que está a la derecha es flúor, entonces debe terminar sí o sí en la partícula uro, ¿listo? Y entonces, Andrés, hexa es para 6, en este caso tenemos 5. Cuando tenemos 5 sería penta. Entonces vamos a nombrarlo penta, ¿cierto? Pentafluoruro, ¿de qué? De fósforo. ¿Listo? Pentafluoruro de fósforo. Eso si utilizáramos la nomenclatura sistemática. Entonces, muy bien, todos. Ahí está perfecto. Pentafluoruro de fósforo. El penta hace alusión a que tengo 5. Ese es el prefijo de 5. ¿Listo? Correcto. ¿Qué pasó, Majo? ¿Cuál es tu pregunta? Pentafluoruro de fósforo, ¿no? Tú lo pusiste bien arriba. Entonces está perfecto. Si yo quisiera nombrar este mismo compuesto, pero ahora utilizando nomenclatura stock, ¿cómo lo debería nombrar? Entonces, primero vamos a identificar el número de oxidación con el que está trabajando cada elemento. Regla número 5, el flúor siempre en sus compuestos trabajará con -1, o sea que el fósforo en nuestro caso debe trabajar sí o sí con +5. ¿Por qué con +5? Porque la suma nos tiene que dar 0. Recuerden que aquí hay 5 flúor, entonces nos tiene que sumar 0. Y entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Lo voy a nombrar como fluoruro. ¿Fluoruro de qué? De fósforo, ¿cierto? Fluoruro de fósforo y entre paréntesis voy a poner su número de oxidación. En este caso, 5, siempre utilizando números romanos. Entonces, fíjense que está supremamente fácil, la mayoría lo está nombrando muy bien. Entonces, perfecto. Yo estoy grabando esta charlita, entonces no sé si la voy a dejar ahorita montada o algo así, por si necesitan volverla a ver. ¿Listo? Vamos a nombrar este compuesto. Vamos a nombrarlo con nomenclatura sistemática. ¿Listo? Si fuera sistemático, ¿cómo se nombraría este compuesto? Créanmelo ahí. Cloruro de sodio, dice Farcho. Soar, cloruro de sodio, cloruro. Monocloruro de sodio, dice Majo Cardona. Natalie, siempre los números de oxidación debo tenerlos en cuenta en la nomenclatura de stock, porque eso se basa precisamente. Cloruro de sodio 1. Pero estamos hablando, Juan Pablo, de la nomenclatura sistemática primero. O sea, la que ya hicimos hace un ratico. Shet, sí, correcto. Cloruro de sodio. Fíjense que muchos de ustedes pusieron fue cloruro de sodio. ¿Por qué no pusieron monocloruro de sodio? ¿Por qué no pusieron monocloruro como otros por ahí? En este caso, la sociedad, ¿porque suena feo? Bueno, porque eso tiene una razón de ser. Fíjense que nosotros deberíamos nombrar este compuesto como mono, ¿cierto? Cloruro, ¿de qué? De sodio. Ese sería nuestro nombre de nomenclatura sistemática. Este mono de acá se obvia, ¿cierto? Porque solamente hay un sodio. Si está el elemento de la izquierda, se obvia el mono. Pero en este caso también se debe obviar la parte mono del de la izquierda. ¿Y por qué se debe obviar? ¿Por qué? Porque el sodio solamente tiene números de oxidación de +1. ¿Cierto? Solamente tiene una posibilidad. Entonces, el único compuesto que puede formar con el cloro es cuando el sodio trabaja con +1 y cuando el cloro trabaja con -1. Solamente hay un solo compuesto que puede existir con la combinación de sodio y cloro. Como solamente existe una posibilidad, ¿por qué solamente existe una posibilidad? Por sus números de oxidación, entonces también se debe obviar la palabra mono. ¿Listo? Solamente en ese caso. En el caso del CO2 y en el caso del CO, como vean que yo tengo dos posibilidades de formar compuestos con carbono y con oxígeno,
sí se debe poner la palabra mono. Entonces, por eso este de aquí se llama monóxido de carbono y este se llama dióxido de carbono. Vean que aquí sí se debe poner mono, aquí no se debe poner mono porque el sodio y el cloro solamente pueden formar ese compuesto. ¿Listo? Entonces, Natalie, lo que estaba diciendo es que como el sodio solamente tiene número de oxidación más uno, Vicky, mira, no tiene más número de oxidación. ¿Listo? Solamente tiene uno más uno. Quiere decir que cuando el sodio y el cloro se combinan, solamente se puede formar un compuesto. ¿Listo? ¿Qué compuesto? Pues el NaCl. Solamente se puede formar ese compuesto. Cuando solamente tengo una posibilidad de compuesto, entonces ahí yo debo obviar las palabras. ¿Listo? Por eso en este caso, este compuesto no se llama monocloruro de sodio, sino cloruro de sodio. ¿Cuál es esa no es la única excepción? Pues la excepción, ¿cuál vendría siendo? Solamente cuando se forma un tipo de compuesto. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí otro ejemplito. Voy a poner aquí, por ejemplo, el HCl. Si nosotros quisiéramos nombrar el HCl con nomenclatura sistemática, ¿cierto? Nosotros deberíamos llamarlo monocloruro de hidrógeno, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí. Monocloruro, vean que se mantiene el uro para el elemento de la derecha de hidrógeno. ¿Listo? Ese sería nuestro nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este compuesto, el único número de oxidación posible que puede tener el hidrógeno, ¿cuál es? Más uno, ¿cierto? Más uno. Y el número de oxidación del cloro que es menos uno. Fíjense que según la regla 4 que nosotros definimos la vez pasada, pues el hidrógeno como está unido a un no metal, pues el único número de oxidación que tiene es más uno. No tiene más, no tiene ni más 2, ni más 3, ni más 4. O sea que cuando trabaja con más uno, la única posibilidad de formar compuestos es este de aquí, ¿cierto? HCl. Entonces, en nuestro caso, pues entonces, como el único compuesto que se puede formar, entonces el elemento de la derecha se le obvia la palabra mono y simplemente este compuesto se llamará cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Es un hidrácido, eso lo nombramos después y además el clorhídrico viene de la nomenclatura tradicional. Entonces todavía no. ¿Listo? Este HCl es un gas. Si nosotros lo disolvemos en agua, queda acuoso, ahí sí se comporta como un ácido. Si está en fase gaseosa, no es un ácido, y entonces se debe llamar cloruro de hidrógeno. ¿Listo? Que si queda mal, si lo dejamos mono, no queda mal, pero generalmente en todos los libros y en todas las fuentes, cuando solamente tenemos una posibilidad de compuesto que se puede formar, se debe obviar sí o sí la palabra mono. No quiere decir que quede mal, pero en toda la literatura, pues no vas a encontrar que se llame mono. Siempre se obvia la palabra. Vamos a poner aquí el ejemplo que teníamos hace un ratico, de nuevo. Entonces, ¿qué dijimos cómo se llamaba este man? Cloruro de sodio en nomenclatura sistemática. ¿Listo? Si lo queremos nombrar con la nomenclatura stock, ¿listo? Pues mantenemos lo mismo. Vamos a llamar el elemento de la derecha, vamos a ponerle el sufijo uro. Cloruro. ¿Cloruro de qué? De sodio, ¿cierto? ¿Cuál es el número de oxidación del sodio en esa molécula? Ya lo definimos hace un ratico. El número de oxidación es más uno y del cloro es menos uno. Entonces nosotros si hiciéramos la nomenclatura stock deberíamos ponerle un uno aquí al final, ¿cierto? Deberíamos ponérselo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como el sodio solamente tiene un número de oxidación que es más uno, entonces aquí también se debe obviar en números romanos ese número de oxidación. O sea que realmente este uno no iría ahí. ¿Por qué no va ahí? Porque el sodio solamente tiene este número de oxidación. Entonces, cuando solamente tiene uno, se obvia poner ese número aquí en romano. No se debe poner. ¿Listo? En el caso del hierro, pues el hierro, los números de oxidación más comunes son más 2 y más 3. Y en ese caso sí se debe poner. Cuando solamente tiene uno, no se debe poner. Entonces yo les voy a poner, por ejemplo, este compuesto. En nomenclatura sistemática se llama trifluoruro de aluminio, ¿cierto? Pero si queremos nombrarlo con nomenclatura stock, ¿cómo lo deberíamos llamar? ¿Cómo se llamaría esto con stock? A ver, los veo ahí en el chat. ¿Cómo se llamaría ese compuesto?
¿Quedaron dormidos? ¿Cómo se llamaría ese compuesto con nomenclatura? Entonces Fercho puso fluoruro de aluminio 3, todos los demás, Angie puso 3, 3, 3. Entonces, vean, hay unos que lo tienen mal. Se llamaría fluoruro, ¿cierto? Fluoruro. ¿Fluoruro de qué? De aluminio. ¿Listo? Empezamos por ahí. ¿Cuál es el número de oxidación del flúor? -1, ¿cierto? Regla número 5. Si el flúor es -1, significa que el aluminio es +3, ¿cierto? Correcto. Si ustedes miran su tabla periódica, el aluminio, que es el número atómico 13, que está en el grupo 3 y en el periodo 3, ¿cierto? Él solamente puede tener el número de oxidación +3. Solamente tiene este número de oxidación. Entonces, siempre que forme compuestos, pues va a ser obvio que el aluminio va a trabajar con +3, porque es el único que tiene. Entonces, en este caso, en el nombre no se debe resaltar eso. Se debe obviar. ¿Por qué? Porque ya se sabe que el aluminio, el único número de oxidación que tiene es +3. Entonces, si ustedes le pusieron el 3 acá, ¿qué quiere decir? Que eso está mal. El nombre no debe llevar ese 3. ¿Por qué? Porque el aluminio solamente trabaja con un número de oxidación. Entonces, por eso ustedes tienen que revisar la tabla periódica para ver con cuántos trabaja cada elemento. En nuestro caso, acá no. ¿Sí? Exactamente, Vanessa. Cuando el elemento tiene un solo número de oxidación, se debe obviar esos números romanos que nosotros ponemos ahí. Vamos a poner aquí otro ejemplito. Vamos a poner el que ya puse hace un ratico, que es este. Ya lo nombramos con nomenclatura sistemática, o sea, difosfuro de triníquel, ¿cierto? Si nosotros queremos nombrarlo con nomenclatura stock, ¿cómo se llamaría? Profe, en mi tabla parece que el aluminio tiene +1 también. Queme esa mierda, que eso no es +1. El aluminio solamente es +3. El galio, que está ahí abajito, el galio, y el que está más abajito, que es el indio, eso sí, el indio por un efecto que se llama el efecto Jahn-Teller, eso sí trabajan con +1. Aluminio no, el único que tiene es +3. ¿Listo? Si yo quiero nombrar ese que está en la pantalla con nomenclatura stock, ¿cómo lo llamaría? Majo. ¿Todos de acuerdo con Majo? No. Majo Cardona también. ¿Y los otros se fueron a desayunar? Yo no he hecho desayuno todavía. Sí, señor. Sí, Nicolás. Entonces, muy bien. Y los otros se quedaron dormidos. Entonces, ese compuesto aquí, el fósforo, pues será la parte negativa de la molécula, ¿cierto? Fíjense que el fósforo está por debajo del nitrógeno. Todo ese grupo, el único número de oxidación negativo que tiene es -3, tiene que ser la parte negativa, ¿cierto? Si nosotros vemos y el fósforo es -3, quiere decir que el níquel puede ser +2, tiene que ser +2, ¿cierto? Porque de esa manera la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. Vanessa, sin el di. Porque el di lo utilizas es para la nomenclatura sistemática, ¿listo? Y aquí estamos hablando de la stock. Entonces no se deben usar los prefijos griegos de cantidad, ¿listo? Y entonces aquí lo vamos a nombrar fósforo, ¿cierto? Fósforo, ¿fósforo de qué? Fósforo de níquel, ¿cierto? Pero fíjense en su tabla periódica que el níquel puede trabajar con +2 y puede trabajar con +3. Tiene dos posibilidades. Entonces aquí sí es necesario poner su número de oxidación en números romanos. O sea que si trabaja con +2, aquí debo poner el 2, ¿cierto? ¿Cómo sé, cómo sé qué número de oxidación usar para los números? Entonces, tienes que tener a mano tu tabla periódica. Y entonces aquí tienes que mirar el compuesto. Y aquí la única posibilidad es que siempre vas a tener en toda molécula, en todas las moléculas, una parte positiva y una parte negativa.
¿Cuál es la parte negativa? Generalmente la que está al lado derecho de tu molécula, ¿cierto? En este caso, pues el fósforo. Tú vas a la tabla periódica y ves que el único número de oxidación negativo que pueden tener los que pertenecen a ese grupo es -3. Así como los del oxígeno, todos son -2 y todos los halógenos son -1. Fíjense que también hay una tendencia. Por eso los agrupo en familias, porque todos tienen a atender los mismos números de oxidación. ¿Listo? Entonces el fósforo es -3. Si el fósforo es -3, ¿cuántos fósforos tenemos? Tenemos 2. O sea que en total la carga negativa me tendría que dar -6. ¿Cierto? Cuando es -6, quiere decir que la parte positiva, ¿cuánto es? +6, ¿cierto? +6 repartida entre ¿cuántos átomos? Entre 3. O sea que el número de oxidación tendría que ser +2, ¿cierto? ¿Y que él puede ser +2? Si ustedes miran la tabla periódica, sí, puede ser +2. Y entonces por eso es que el níquel, aquí al final, en su nombre, debo ponerle sí o sí S2. Ahí al final el número romanos, porque el níquel también puede ser +3. ¿Listo? Entonces aquí sí no es obvio con cuál está trabajando. Debo sí poner en el nombre en el níquel 2. ¿Sí? ¿Me hago entender? Más o menos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La stock no funciona con estados de oxidación fraccionarios, no señor. Ahí se prefiere utilizar la nomenclatura tradicional. O en su defecto, la más fácil de usar en esos casos es la sistemática. ¿Listo? Y entonces ahora voy a saltar al último sistema de nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional. ¿Listo? ¿En qué se basa la nomenclatura tradicional para poder dar los nombres? Se basa en la utilización de prefijos y de sufijos para indicar el número de oxidación que tiene cada uno de los compuestos. Para los iones, fíjense que ya hemos nombrado los iones, porque hemos nombrado la parte negativa. Vean, por ejemplo, en el último caso nombramos la parte negativa fosfuro. Entonces tenemos el ion fosfuro, ¿sí? Cuando hablemos de las sales, ya sean sales neutras, sales ácidas o sales básicas, pues daremos los nombres de los iones también presentes ahí en esas sales. ¿Listo? Por ahora solamente estamos mirando cuáles son las reglas generales de cada sistema de nomenclatura para que luego lo podamos aplicar a cada grupo funcional. ¿Listo? Entonces, la nomenclatura tradicional se basa en la utilización o en el uso mejor de prefijos y sufijos dependiendo los números de oxidación que tengan los compuestos. Entonces, nosotros podemos tener lo siguiente. 4 posibilidades. ¿De quién es la manito por ahí? Cuando nosotros tenemos un elemento que solamente tiene un número de oxidación, fíjense que ya hicimos un ejemplo con uno de esos, o sea, el sodio, por ejemplo, ¿cierto? Solamente tiene un número de oxidación, quiere decir que cuando yo quiera nombrar el sodio, cuando trabajé con +1, la única posibilidad que tengo es nombrarlo con el sufijo ico. ¿Listo? Solamente cuando tengo un número de oxidación. Pero ¿qué pasa si ese elemento tiene dos números de oxidación? Sin importar el valor, y ojo con esto porque ahí es donde uno confunde, sin confundir, porque esto no está asociado a un valor particular, sino depende del elemento. Entonces, cuando tiene dos números de oxidación, el menor se debe nombrar oso y el mayor se debe nombrar ico. ¿Listo? Esto para el menor y esto para el mayor. ¿Listo? Cuando tengo tres números de oxidación también en orden, depende de cada elemento. El menor de los tres se debe nombrar hipo, prefijo hipo, sufijo oso. El de la mitad debe ser oso como sufijo y el mayor de los tres debe ser como sufijo ico, siempre y cuando tenga tres números de oxidación. Pero cuando yo tengo cuatro números de oxidación, entonces se debe mantener lo mismo. El menor será hipooso, ¿cierto? El que le sigue será oso, el que le sigue será ico, pero el mayor de esos cuatro será el per-ico. ¿Listo? Per-ico, ¿vale? Esas son las combinaciones que yo voy a utilizar. Pero entonces vean que la tradicional ha perdido un poquito su uso. Ha perdido un poquito su uso. ¿Por qué? Porque está limitado hasta un elemento que tenga cuatro números de oxidación. ¿Qué pasa si ese elemento tiene 5, o tiene 6 o tiene 7?
pues realmente el sistema tradicional pues ya no nos funciona. ¿Listo? La misma de UPAC, sí señor, pero pues es la UPAC. Todos realmente son UPAC, porque todos son aceptados por la UPAC y la FIFA de la química. Entonces por eso yo no digo que es el sistema UPAC o demás, sino sistema tradicional, ¿vale? Todos son aceptados por la UPAC, entonces todos son de la UPAC, realmente. Entonces me voy a repetir, ¿qué pasa si mi elemento solamente tiene un número de oxidación? Su nombre debe terminar en ICO. Si ese elemento tiene dos números de oxidación, si trabaja con el menor de ellos, su nombre debe terminar en oso. Si trabaja con el mayor, su nombre debe terminar en ico. Si tiene tres números de oxidación, debo nombrarlo hipooso, el menor, el que le sigue oso y el mayor de los tres, ico. Pero cuando tengo, sí, en el caso de tres, Natalie, pero cuando tengo, esa ya no está aceptada, no, Dana, todavía se usa. Que se desaconseja su uso en algunos casos, sí, pero la tradicional todavía se usa, por ejemplo, para nombrar los ácidos y para nombrar las sales derivadas de esos ácidos, porque es más fácil de usar. Por eso seguimos llamando ácido nítrico, ácido sulfúrico, porque es de la nomenclatura tradicional. Entonces, fíjate que no ha perdido su uso, solamente que para algunos tipos de compuestos sí, pero para algunos no. Ejemplo, los ácidos. Y entonces, cuando yo tengo cuatro números de oxidación, cuando tengo cuatro, el menor de todos los cuatro será hipooso. El que sigue será oso. El que sigue en orden ascendente de número de oxidación será ico. Y el mayor de los cuatro es el per ico. ¿Listo? Entonces voy a poner unos ejemplos y vamos a nombrarlos para que quede un poco más claras estas reglas que tenemos acá. ¿Listo? Recuerden que igual toda esta información está en la presentación. No se puede, Nicolás. No hay una regla para definir cuando tengo 5, cuando tengo 6 o cuando tengo 7. Entonces, por eso es una limitante de este tipo de nomenclatura y por eso es que su uso no está tan extendido ahora. Se prefiere o la sistemática, se prefiere la stock en algunos casos, ¿vale? Como les decía arriba, pues para los ácidos oxácidos todavía se utiliza una nomenclatura tradicional y para las sales derivadas también. Por eso hablamos del sulfato de magnesio, o hablamos, por ejemplo, del nitrato de zinc o el nitrato de plata, porque eso hace parte de la nomenclatura tradicional. Entonces vamos a nombrar este compuesto. Empecemos con el más fácil. Cloruro de sodio. ¿Listo? Ese sería nuestro nombre si nosotros lo llamáramos con sistemática o con stock. Sería cloruro de sodio. ¿Todos de acuerdo? Fue lo que acabamos de hacer hace un rato. Si nosotros queremos nombrarlo con nomenclatura tradicional, ¿cierto? Entonces definamos de nuevo. Tenemos una parte negativa de la molécula, que generalmente es la derecha. La izquierda será nuestra parte positiva, ¿cierto? El cloro, como es un halógeno, con el único número de oxidación negativo que tiene es -1, ¿listo? El sodio, en nuestro caso, pues trabajará con +1. Recuerden que la suma me tiene que dar 0. Y entonces vean que aquí también se conserva lo mismo de las otras reglas. Entonces, el elemento que está a la derecha es el cloro. Voy a ponerle aquí el sufijo uro, ¿no? Cloruro. Ojo, Nicolás, que ahí estamos, el único negativo que tiene es -1. No estamos hablando de los positivos, Nicolás. El único negativo es -1. O sea que realmente ahí no aplica. Cuando aplica el nombre, definir cuántos números de oxidación tiene, aplica, pero para el elemento que está aquí a nuestra izquierda. ¿Listo? Entonces aquí se mantiene lo mismo. Cloruro. ¿Cloruro de qué? Como el sodio solamente tiene un número de oxidación, pues entonces ya aquí la embarré. Este D no debe ir. Nosotros lo vamos a llamar cloruro sódico, como dijo por allá Sofía. Tiene que ser el cloruro sódico. ¿Por qué tiene esta terminación? Porque como lo mostramos hace un ratico, cuando solamente tengo un número de oxidación, solamente hay uno, pues el nombre de ese elemento debe terminar sí o sí en ico. Entonces este sería, en nomenclatura tradicional, cloruro sódico. En nomenclatura sistemática sería cloruro de sodio y en nomenclatura stock también sería cloruro de sodio. ¿Listo? Tradicional debe terminar
o en ico o deben terminar en oso, dependiendo del elemento. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, voy a poner ahora este par de compuestos, este y este, el primero, no que es Sara, que no eres muy diciente. ¿Qué pasó? No entiendo. Listo, vamos a hacerlo con este ejemplo, porque la idea de los ejemplos es poner en práctica esas reglitas que tenemos ahí. Entonces, vamos a ver. Entonces, Sara, ponme cuidado. Tengo una parte positiva y una parte negativa, ¿cierto? Aquí en cada molécula. Los halógenos todos trabajan con número de oxidación menos uno. O sea que aquí abajo el cloro también será menos uno. ¿Listo? En el caso del compuesto que está arriba, ¿cuál sería el número de oxidación del cobre? Pues en nuestro caso tendría que ser más uno. ¿Listo? Más uno. Y el de abajo, nuestro cobre, trabaja con más 2. Y entonces, Sofía, para poder dar el nombre del compuesto, para saber si debe terminar en ico o lo demás, yo voy a nombrar es el que está a la izquierda. En él me voy a fijar para definir los números de oxidación. Y entonces, en nuestro caso, aquí vengo acá, y entonces el elemento que está a la derecha es cloro. Fíjense que esto se mantiene, o sea que este man se llamaría cloruro. ¿Listo? Cloruro. Y el cobre solamente puede tener dos números de oxidación. Miren la tabla periódica, el cobre trabaja con más uno y trabaja con más dos. O sea, tiene dos números de oxidación. Cuando tiene dos, el menor de ellos, sin importar el valor, será puro al de la derecha, sí señora, porque tenemos el elemento solito, debe ser uno. Cuando vaya combinado con oxígeno, pues ya veremos en las sales un poco más complejas. Entonces aquí, cloruro, y el cobre tiene dos números de oxidación, más uno y más dos. Cuando trabaje con el menor, que es más uno, la terminación del nombre tiene que ser oso. Pero entonces no puede ser cloruro cobroso, porque el cloruro cobroso pues no existe. Ese cobroso pues suena muy horrible. Realmente el símbolo del elemento viene de la derivación cuprum, no me acuerdo si es latín o si es otra vaina, pero entonces el símbolo viene derivado de ese nombre, que no es ni inglés ni latín. Bueno, gracias Santiago. Es que hay algunos que son de otros y de otros idiomas y no los tengo todos claros. No todos son en latín. Hay otros que tienen otros nombres derivados de otra lengua. Entonces, en el caso del cobre, tengo cuprum ahí, por eso el símbolo es Cu, y entonces en este caso vamos a llamarlo derivado de ese nombre. Entonces debe terminar sí o sí en oso. Entonces este primero, el de arriba, se llamará cloruro cuproso. Esto viene de su nombre, entonces en latín, y lleva la terminación oso. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el menor número de oxidación. Si yo quiero nombrar el que está abajo, ese sería cloruro, ¿cierto? Pero como está trabajando con el mayor, pues también esta parte mantiene porque es la parte que viene derivada del nombre, pero la terminación, o sea, el sufijo debe ser ico, cloruro cúprico, ¿cierto? Entonces el de arriba será cloruro cuproso, el de abajo será cloruro cúprico. ¿Listo? Por ejemplo, este de aquí, por ejemplo, este de aquí, ¿cierto? Si yo quiero nombrar el de arriba, el cloro trabaja con menos aquí trabaja con menos uno también. Y en el caso de arriba, si el cloro trabaja con menos uno, quiere decir que el hierro trabaja con más dos. Aquí el hierro en el de abajo trabajaría con más tres, ¿cierto? Y entonces el nombre del compuesto, ¿cómo sería? En el caso de arriba, sería cloruro. El hierro trabaja con dos números de oxidación, los más comunes. Entonces aquí pasa lo mismo. Su nombre no es hierroso, ¿cierto? Ferrum. Su nombre viene derivado del ferrum, entonces se debe utilizar eso. Entonces aquí, en este caso, muy bien, sería cloruro ferroso y el de abajo sería cloruro férrico. ¿Listo? Oso, ¿por qué? Porque estoy trabajando con el menor número de oxidación. Ico, ¿por qué? Porque estoy trabajando con el mayor número de oxidación, según la tabla periódica, ¿cierto? Pero fíjense que el oso no va asociado
número de oxidación particular. Fíjense que ahorita el oso lo usamos para el cobre +1 y aquí estamos usando el oso para el hierro 2. O sea que no hay una concordancia entre la terminación y el número, sino simplemente en la cantidad de números de oxidación que tiene disponibles ese elemento. Entonces, para el caso del hierro, pues el menor para el hierro es +2, pero para el cobre el menor es +1, pero no importa. Siempre el menor se debe terminar en oso, sin importar el número. Entonces, por favor, un error muy común es que asocian que siempre el oso tiene que ser +2 y que siempre el pico tiene que ser +3. Ojo con eso dependerá de cada elemento. ¿Listo? Por eso en el cobre el +1 es oso y el +2 es ico, pero fíjense que para el hierro el oso es el +2 y el ico es el +3. ¿Listo? Voy a poner aquí otros ejemplitos. Vamos a poner, por ejemplo, este de aquí. Esos tres que están ahí. Si miramos nosotros el que está arriba, ¿cierto? El único número de oxidación que puede tener el flúor en sus compuestos, ¿cuál es? Es -1, ¿cierto? Regla número 5, dijimos que el flúor siempre será -1. Si el flúor es -1, ¿cuánto tendrá que ser el azufre en el compuesto de arriba? Muy bien, +2. ¿Cuánto tendrá que ser el azufre en el compuesto de la mitad? +4, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuánto tendría que ser el azufre en el compuesto de abajo? +6. Perfecto. Fíjense que estamos cumpliendo con la regla número 6 que vimos la vez pasada, que la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. ¿Cómo nombro yo este compuesto? Fíjense que el azufre tiene 3 posibilidades de número de oxidación. Tiene 3. Entonces, ¿qué significa? Que el menor debe ser hipooso, el de la mitad tiene que ser oso y el mayor tiene que ser ico. ¿Listo? Entonces aquí bien, fíjense que esta parte se mantiene. Esto sería fluoruro, ¿cierto? Fluoruro. Y como estoy trabajando con el menor, entonces yo lo voy a poner hiposulfur. Vean que también el nombre depende de su nombre en latín. Azufroso, yo no lo puedo decir azufroso, y no hablo del sulfur, sulfuroso. Yo les voy a compartir una tabla periódica con los nombres derivados de dónde salen los símbolos de cada idioma, que es una infografía que me encontré por ahí, entonces las voy a compartir para que lo tengan en cuenta. Entonces vean, el azufre aquí está trabajando con el menor, o sea que el menor entre tres números de oxidación debe llevar el prefijo hipo y el sufijo oso. El de la mitad, ¿cierto? Se llamaría fluoruro sulfuroso, ¿cierto? Solamente con la terminación oso. Y el último, cuando trabaja con el mayor, sería el fluoruro sulfúrico. ¿Listo? Porque está trabajando. ¿Por qué el hipoviki? Porque por regla, cuando tengo tres números de oxidación, siempre el menor de esos tres será hipooso, sin importar el que sea. Hipooso. El de la mitad será oso y el mayor de los tres será ico. Entonces, Luisa y Vicky deben tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo importante aquí? Definir cuántos números de oxidación puede tener el elemento. Si solamente tiene uno, quiere decir que su nombre debe terminar en ico. Cuando tengo dos números de oxidación, el menor de esos dos tiene que terminar en oso y el mayor debe terminar en ico. Pero aquí en el ejemplo en el que vamos es que el azufre no tiene ni uno ni dos, tiene tres números de oxidación. Entonces, para poder nombrar los tres números de oxidación, siempre el menor de los tres, sin importar el número de oxidación que tenga, siempre el menor de los tres, en este caso azufre +2, pues debe ser el hipooso. Entonces yo voy a ponerle el prefijo hipo al nombre del elemento y la terminación oso. Por eso se llama fluoruro hiposulfuroso. Eso lo vemos después, Sofía. Por ahora no. Entonces con calma. El azufre +4, ¿cierto? Que es el de la mitad. Solamente se le puede poner el sufijo oso. Entonces por eso él se llama sulfuroso. Y el azufre, cuando trabaja con el mayor número de oxidación entre esos tres, pues se le debe poner el sufijo ico.
¿Listo? Entonces Luisa, Vicky, por eso es el orden. Cuando no son enteros, esta Vanessa sí que jode con esto. No, mentiras. En este caso tampoco aplica. Por eso es que en esos casos se prefiere nombrarlo con una nomenclatura sistemática. Ah, me es por molestarte. Después no se va a sentir, va a llorar allá con la mamita. No, mentiras. Solamente por molestarte. Y entonces, eso es cuando yo tengo. Vamos a poner cuando tenemos cuatro. Poner el ejemplo con cuatro. Entonces, a ver, ¿cuál ponemos? Vamos a poner este. Vamos a poner este de aquí. Vamos a poner este de aquí. Y vamos a poner este de acá. ¿Listo? Entonces vamos a nombrarlos. Debemos identificar los números de oxidación. Entonces, el oxígeno, regla número 3. El oxígeno trabaja generalmente con -2, excepto en los peróxidos que trabaja con -1. Como son óxidos lo que tengo aquí, pues va a trabajar con -2, va a trabajar con -2 y va a trabajar con -2 acá. ¿Listo? En el primer compuesto, que es este que le puse ahí la flechita, ¿cuál es el número de oxidación del cloro? Vanessa, muy bien. Daniela, muy bien. Natalia con H, muy bien. Majo, muy bien. Aquí el cloro está trabajando con +1. En el segundo compuesto, que es este que estoy resaltando ahí, ¿con qué número de oxidación está trabajando el cloro? Las Majo, muy bien. Julián, muy bien. Sofía, muy bien. Laura Nicolás, muy bien. Está trabajando con +3. Recuerden que siempre la suma me tiene que dar 0. Entonces el cloro ahí está trabajando con +3. En este caso, el cloro trabaja con +5, ¿cierto? Y aquí en este caso, el cloro trabaja con +7. ¿Listo? Entonces también hay por allá una reglita que se llama la reglita del aspa. Bueno, es que aquí de manera virtual es un poquito difícil. Pero la reglita del aspa me dice lo siguiente: para compuestos que tengo así sencillitos, pues el número de oxidación de cada elemento está cruzado. Es decir, vean que aquí yo tengo un 2. Vean este 2 que yo estoy resaltando. Hay dos cloros. Quiere decir que el número de oxidación del oxígeno es -2. Y fíjense que aquí hay un 5, ¿cierto? Y aquí el número de oxidación del cloro, ¿cuánto es? 5. Esa no siempre funciona, pero yo puedo hacer que funcione siempre. Después cuando hagamos las sales veremos. ¿Listo? Pero digamos que en algunos casos funciona. ¿Vale? En algunos casos funciona. Por ahora nos funciona. Entonces podemos aplicar esa reglita de las aspa para definir los números de oxidación. Vean, fíjense que por eso aquí el 7, el cloro es +7. ¿Listo? Por ejemplo, este primer compuestico, este de aquí, el primero, ¿cómo se debería llamar? Este. ¿Cómo se debería llamar el primero? Cuando trabaja con +1. Y entonces ahí es cuando empezamos a jugar, a nombrar los compuestos, ¿cierto? Si nosotros queremos nombrarlo con sistemático, ¿cierto? El primer compuesto se llamaría óxido de dicloro, ¿cierto? El primero. Si quisiéramos nombrar el segundo sería trióxido de dicloro. Si quisiéramos nombrar el tercero sería pentaóxido de dicloro. Y si quisiéramos nombrar el último, ese se llamaría heptaóxido de dicloro. ¿Listo? Paso. ¿Me escuchan ahí? Que me cayó el internet, perros. Listo, perfecto. Entonces el primero lo vamos a nombrar. Voy a escribirlo ahí de nuevo. Se me fue la palomita del internet, entonces lo voy a escribir. Si fuera sistemático, el primero se llamaría monóxido de dicloro. Si quisiera nombrar ese mismo primero con nomenclatura stock, yo lo tendría que nombrar óxido de cloro
y entre paréntesis 1, ¿cierto? Ahí lo estoy escribiendo para que lo tengan. Pero si yo lo quiero nombrar en tradicional, ¿cierto? Como estoy trabajando con el menor número de oxidación entre cuatro posibilidades, ese nombre debe ser el óxido. Debo poner el prefijo hipo, el nombre del elemento y el sufijo oso. O sea que se llamaría óxido hipocloros. Entonces fíjense que ya el primer compuesto ya lo nombramos usando los tres sistemas de nomenclatura. Primero sistemático, el mono, ¿cierto? El segundo, nomenclatura stock, debo definir sí o sí el número de oxidación que tiene el cloro. Como tiene varios, tengo que ponerlo ahí en números romanos. Y luego con tradicional, como tengo cuatro posibilidades de número de oxidación, pues debe llevar el prefijo hipo, sufijo oso. Ahora si quiero nombrar el segundo, el que está ahí abajito, cuando el cloro trabaja con más 3, entonces si uso la nomenclatura sistemática, sería trióxido de dicloro, ¿cierto? Ese sería el nombre. Si yo lo quiero nombrar con nomenclatura stock, sería el óxido de cloro y entre paréntesis ponemos el 3, ¿cierto? Óxido de cloro 3. Pero si yo quisiera nombrarlo con nomenclatura tradicional, como yo estoy usando el segundo más bajo, ¿sí? Voy en orden, el más 1 y el que sigue es más 3. En el más 3, según la regla, debe llevar el sufijo oso. O sea que ese compuesto se llamaría el óxido cloroso. ¿Listo? Ese sería el nombre de ese compuesto, óxido cloroso. Ahora, si voy con el cloro, en donde trabaja con más 5, o sea, el compuesto que está en la parte de arriba a la derecha, pues el nombre sistemático, ¿cómo sería? Sería pentaóxido de dicloro, ¿cierto? Ese sería el nombre sistemático. Si fuera el nombre stock, sería óxido de cloro 5, ¿cierto? Porque ahí está trabajando con más 5 nuestro cloro. Y si fuera nomenclatura tradicional, entonces ahí es cuando quiero que tengan en cuenta la regla. Cuando es el tercero en orden, entonces yo lo voy a llamar el óxido clórico, porque debe terminar en ico su nombre. ¿Listo? Majo, muy bien. Y entonces el que está abajo, ¿cómo lo nombraríamos? Sistemática sería hepta óxido de dicloro, sería mi primer nombre, ¿cierto? Yo lo podría nombrar así, si fuera sistemático. Si fuera stock, sería óxido de cloro, y en números romanos, el 7, ¿cierto? Óxido de cloro 7 está trabajando con más 7, pero si fuera tradicional, está trabajando con el mayor número de oxidación entre cuatro posibilidades. Entonces yo le voy a poner el óxido per, luego el nombre del elemento y la terminación ico. Entonces sería el óxido perclórico. ¿Listo? Más o menos entendido hasta ahí. Fíjense que solamente estamos aplicando las reglas. Entonces, en el caso de la tradicional digamos que es la más confusa entre todas, pero digamos que esa es la idea, ¿vale? Que nosotros vamos a nombrar de acuerdo a cuántos números de oxidación puede tener el elemento. Que si solamente tiene uno, debe terminar en ico. Que si tiene dos, el menor será oso, el mayor será ico, que si tiene tres, el menor de todos será hipooso, el de la mitad oso, el mayor ico, y que cuando tengo cuatro en orden ascendente, el menor de todos será oso, el que le sigue oso, el que le sigue ico y el mayor de los cuatro per ico. Más o menos entendido hasta ahí. Voy a poner unos ejemplitos. El perico, sí, sí, Juan Andrés, ese que nos gusta ahorita en la mañana, o sea, el cafecito con leche. Entonces voy a poner aquí un ejemplito. Y vamos a tratar de nombrarlos con los diferentes tipos de sistemas de nomenclatura. A ver, ¿qué pondría yo? Tu. Vamos a nombrar ese primer compuesto que está ahí. Entonces, por favor, necesito que me escriban primero cuál sería el nombre de ese compuesto usando la nomenclatura sistemática. Bueno, está bien, Sofía. Y que aquí en barra se pierden los chistes así porque no les veo las caritas.
Bueno, ¿qué llama ese compuesto en nomenclatura sistemática? Escriban ahí, por favor, en el chat. ¿Astanio? ¿Astanio? ¿Astato? Ese no es el astato. Entonces, ya, arriba. Natalia. Bien. Bien mal, Natalia, porque eso no es óxido. Vanessa. Bien. Majo. Bien. Uy, Valentina, ese no es fluoruro. Mira que tienes esa azufre, no flúor. Listo, perfecto. Entonces, uy, vean, Santiago no se le fue una O, pero sí. Entonces el nombre sería, lo voy a escribir ahí en el chat para que todos estemos de acuerdo. Primero, si lo voy a nombrar en nomenclatura sistemática, no voy a escribir con tildes porque me demoro más, entonces me aburro. En sistemática voy a poner el prefijo de cantidad, penta. El elemento que tengo a la derecha es azufre, entonces su nombre viene derivado sulfur, ¿cierto? Entonces voy a poner sulf. Y siempre la terminación será uro. Entonces sería pentasulfuro de, y el elemento AS es arsénico, ¿cierto? ¿Y cuántos hay? Dos. Entonces el nombre debe ser pentasulfuro de diarsénico. Ese diarsénico va pegado, ¿no? Ahí lo escribí mal. Pentasulfuro de diarsénico. El arsénico debería llevar tilde, es una palabra esdrújula, entonces debería llevar tilde en la I. Si yo quisiera nombrarlo con nomenclatura stock, ¿cómo se nombraría con nomenclatura stock? Entonces yo salto por acá. El azufre es el primito del oxígeno, ¿cierto? O sea que el único número de oxidación negativo que tiene el azufre es -2. Si el azufre es -2, ¿cuántos azufres hay? 5. Entonces -2 por 5 me da -10. O sea que la parte positiva tiene que ser sí o sí +10. +10 dividido entre ¿cuántos átomos? Entre 2. O sea que cada arsénico trabaja con +5. Entonces el nombre stock de ese compuesto, recuerda, ya no se utiliza el prefijo penta, eso solamente es para la nomenclatura sistemática, sería sulfuro de arsénico, ¿cierto? Y entre paréntesis voy a ponerle el número de oxidación en números romanos. Entonces, sulfuro de arsénico, todos estamos de acuerdo, perfecto, vamos perfecto. Y ahora, si yo lo quiero nombrar en nomenclatura tradicional, ¿cómo sería? Entonces, lo primero que debemos hacer es tener a mano nuestra tabla periódica, ¿cierto? Y vamos a buscar, digamos que esa es la desventaja. Fíjense que en los otros no hay necesidad, inclusive. Aquí sí tenemos la necesidad de tener nuestra tabla periódica. ¿Qué números de oxidación tiene el arsénico ahí? Miremos todos la tabla periódica. 3 y 5, perfecto, perfecto. O sea que ¿cuántas posibilidades de números de oxidación tiene ese elemento? Tiene +3, tiene +5, solamente tiene 2. O sea, si el arsénico trabajara con el menor de esos dos, debería llamarse oso. Si trabaja con el mayor de esos dos, debería llamarse ico. Entonces, en este caso trabaja con el mayor. Entonces, en la nomenclatura tradicional, el nombre del compuesto sería sulfuro arsénico. Así tal cual como suena. ¿Listo? Con la terminación ico. Digamos que por cosas de la vida no trabajara con +5, sino con +3. Si fuera una posibilidad, ¿cierto? Si fuera con +3, el compuesto se llamaría sulfuro arsenioso. Entonces, aunque ustedes no lo crean, uno, por ejemplo, el telurio
o el selenio o el arsénico, uno los puede nombrar arsenioso o arsenoso. Por ejemplo, en el caso del telurio, podría ser telurioso o teluroso. O podría ser selenioso o selenoso. Entonces, fíjense que cuando el nombre del elemento termina en io, nosotros podemos tener esa posibilidad. Ya esa discusión ya la he tenido en semestres anteriores, ya buscamos en la UPAC y demás, y se acepta de las dos maneras. Entonces, en el caso de este elemento podría ser arsenioso o arsenoso. ¿Listo? Podemos usar las dos maneras. ¿Vale? Entonces, más o menos entendido hasta ahí, voy a poner otro ejemplito para que lo nombremos. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Manganeso. Mm, 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 mm. Este de aquí. ¿Cómo se nombraría este compuesto que está ahí en la pantallita si utilizáramos la nomenclatura sistemática? ¿Todos de acuerdo con Majo? Listo, perfecto, muy bien. Hepta, recuerden el prefijo de 7 es hepta, muy bien. El oxígeno es el único que no lleva la partícula uro, él cambia su nombre, se va a llamar óxido, muy bien. Heptaóxido de muy bien, porque hay dos, manganeso. Entonces, perfecto, Majo. ¿Listo? Muy bien. Si yo quisiera nombrarlo con nomenclatura stock, ¿cómo se llamaría ese compuesto? A ver, los leo. Nicolás dice 8 de manganeso 2. Majo dice 8 de manganeso 7. Vanessa lo mismo. Fercho lo mismo. Soar lo mismo. Sofía 8 de manganeso 2 también. Sara 8 de manganeso 7. ¿Con quién estamos de acuerdo? Entonces la mayoría se inclina por el 7. ¿Listo? Entonces en nuestro caso es 7. Ya Sofía corrigió. Entonces, aquí el oxígeno, recuerden, regla número 3, trabaja con -2. Muy bien. Mm, Si el oxígeno trabaja con -2, quiere decir que para que la suma de los números de oxidación me dé 0, pues yo tengo aquí -2 por 7, -14, ¿cierto? O sea que la parte positiva tendría que ser más 14 dividido entre ¿cuántos átomos? Entre 2. O sea que cada uno tendría que ser más 7. ¿Listo? Entonces, 8 de manganeso 7. Perfecto, Karen. Perfecto, Luisa. Sofía corrigió. Dana, Andrés, muy bien. Vicky también, perfecto. 8 de manganeso 7. Muy bien. Y si lo quisiera nombrar con tradicional, ¿cómo se llamaría? Los maté. Vanessa dice que no se puede. 8 de permangánico. No sé, no se puede. Entonces, muy bien, no se puede. En este caso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque si ustedes miran el número de oxidación comunes que tiene el manganeso, puede trabajar con 2, puede trabajar con 3, puede trabajar con 4, puede trabajar con 6 y puede trabajar con 7. Son los números de oxidación comunes que tiene. Entonces vean que la nomenclatura tradicional no está definida así muy clara cuando yo tengo más de 4 números de oxidación. Entonces ahí es cuando entra a jugar ya la nomenclatura tradicional y se dan nombres tradicionales. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, que es el H2O, ¿cierto? Uno dice eso se puede llamar monóxido de dihidrógeno, ¿cierto? Óxido de dihidrógeno. Pero uno no lo llama así, uno lo llama agua. ¿Por qué? Porque ese es el nombre tradicional.
Entonces, en el caso de que cuando yo tengo elementos que tienen más números de oxidación, ahí entran a jugar mucho los apodos que uno le puede dar a esos compuestos. Por eso es que la tradicional ha perdido, digamos que su fuerza, pero no su uso, como preguntaba Dana antes. Se sigue usando, pero la fuerza en la que se usa ya no es la misma. ¿Por qué? Porque ya entran a jugar muchas ambigüedades y aprenderse uno muchas excepciones y aprenderse muchos nombres comunes, porque eso es la nomenclatura tradicional. Por eso la nomenclatura sistemática y stock, pues esas no tienen pierde. O yo indico cantidad o indico número de oxidación. Entonces ahí no me importa si el elemento tiene 5, si tiene 6, si tiene 7, porque realmente, entonces fíjate que Vicky está diciendo que es el óxido permangánico. Sí, bien, pero entonces ahí entonces entran todas las ambigüedades que yo les decía. Permangánico, bueno, pero ¿por qué si tiene 5? Es que los apodos hacen parte de la nomenclatura tradicional. Por eso es que el NH3 no lo llamamos trihidruro de nitrógeno, sino amoníaco. Y ese es el nombre aceptado en ese tipo de nomenclatura. Podemos tener el diborano, podemos tener los silanos, todos son nombres comunes. Entonces, por eso es que tenemos un problema con eso. Por eso la tradicional, nosotros aquí en el curso solamente la vamos a utilizar cuando nombremos ácidos de tipo oxácido. Entonces, cuando tengamos ácidos de tipo oxácido y cuando tengamos las sales derivadas de esos ácidos, vamos a utilizar la nomenclatura tradicional. Siempre recomendación, no quiere decir que no se pueda, pero recomendación, siempre que tengamos un metal en nuestro compuesto, vamos a preferir usar la nomenclatura stock, ¿vale? Siempre que tengamos un metal, vamos a preferir la nomenclatura stock. Y cuando tengamos combinación de no metales, vamos a preferir la nomenclatura sistemática, ¿vale? Son recomendaciones. No quiere decir que yo no pueda nombrar los compuestos de cualquier manera. ¿Listo? Porque igual los nombres estarían bien. Solamente son recomendaciones. Repito, vamos a nombrar como adicional los ácidos y las sales derivadas de esos ácidos. ¿Listo? ¿Cuáles ácidos? Los oxácidos. Bueno, también con los hidrácidos entra. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Ese clorhídrico es de la nomenclatura tradicional. ¿Listo? Entonces, los ácidos y las sales derivadas con tradicional. Exactamente. Muy bien, Karen. Cuando tengamos metales en los compuestos, vamos a utilizar la nomenclatura stock, por facilidad. ¿Listo? No, señor, oxácidos tradicional. Cuando tengamos metales, la stock. ¿Vale? Y cuando tengamos, por ejemplo, no metales, vamos a nombrar esa vaina utilizando la nomenclatura sistemática. Eso no quiere decir que no se puedan nombrar de las tres maneras todos. ¿Listo? Solamente es una recomendación, ¿vale? Porque, por ejemplo, voy a borrar aquí la pantalla. Nosotros podemos nombrar este ácido que está aquí usando los tres sistemas de nomenclatura. Entonces, si nosotros usamos en la nomenclatura tradicional, este man se llama ácido sulfúrico. Después les digo por qué se llama sulfúrico, ¿listo? Entonces, para que nos demos cuenta. H2SO4, ácido sulfúrico. Y realmente el nombre tradicional es el que se conoce en todo lado. En todo lado a este man lo llaman ácido sulfúrico. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos nombrarlo usando la nomenclatura, por ejemplo, sistemática, el compuesto ahora se llamará tetra, oxo, sulfato, 6 de hidrógeno. ¿Listo? Haz el tetra, oxo, sulfato, 6 de hidrógeno. Fíjense que ese sería el nombre en sistemático y vean que casi nunca nombramos de esa manera los ácidos. Y si quisiéramos nombrarlo stock, este man se llamaría el ácido tetra oxo sulfúrico 6. Vean que estoy dando el nombre con tres sistemas diferentes. Así lo puedo hacer con cualquier compuesto, usando los tres sistemas. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 6?
es del número de oxidación que tiene el azufre en este compuesto. Entonces el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1, ¿cierto? -2 por 4 me da -8, +1 por 2 me da +2, ¿cierto? Entonces para que me dé 0 la sumita, pues el azufre tiene que ser +6. ¿Listo? Entonces fíjense, ácido sulfúrico, tetraoxosulfato 6 de hidrógeno o ácido tetraoxosulfúrico 6. Vean que estoy usando los tres sistemas de nomenclatura y puedo nombrar el mismo compuesto. Pero entonces, cuando yo tengo ácidos, pues yo prefiero llamarlo con la nomenclatura tradicional, porque la tradicional sigue siendo la más común para nombrar este tipo de compuestos. En este caso, de dihidrógeno, mentira, sí, se me olvidó el dihidrógeno, sí, señor. Tiene toda la razón, le acaba de haber hecho Juan Pablo, muy bien. Tetraoxosulfato 6 de dihidrógeno, muy bien, Juan Pablo, gracias. Y en el caso del stock, ácido tetraoxosulfúrico 6. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar un poquito la pantalla que tengo por aquí. Voy a compartirles otra pantalla. El 6 también se pone, no es sistemática. Lo que pasa es que fíjense que ya no es la sistemática normal de compuestos bi, ¿sí? O sea que tengo dos elementos. Ahí ya tengo tres. Entonces, digamos que la regla se extiende un poquitico. No ves nada, ya te comparto. Es que voy a compartir otra cosa. Espérame un segundito. Compartir archivos. Voy a entrar por acá. Voy a darle compartir. Entonces vamos por acá. ¿Listo? Cuadro de obtención. ¿Eso sí lo alcanzan a ver todos? ¿Sí alcanzan a ver el slide, la diapositiva? Listo, perfecto. Fíjense que esto es lo que nosotros vamos a tratar de nombrar en nuestro curso. ¿Listo? Y entonces vean que ya hay algunas cosas. Voy a borrar aquí otra vez. Bueno, es que aquí me va a tocar con el mouse en este caso. Entonces vean este esquemita que era también lo que intenté explicarle, bueno, mostrarles, no explicarles, sino mostrarles. Y vamos a hacer la dinámica, terminar la clase de hoy con esto y el día martes pues vamos a continuar con esto. Entonces miren, nosotros tenemos por acá el oxígeno. Este cuadrito lo que me muestra es cómo se obtienen los diferentes grupos funcionales en la química inorgánica. No quiere decir que sean los únicos, hay más, inclusive más complejos, pero esto digamos que es la base, lo esencial, que es lo que por lo menos busca el curso de química general que ustedes puedan aprender a nombrar. Y entonces, voy a empezar por acá con el oxígeno. ¿Listo? Recuérdenme, ¿cuál es la fórmula química del oxígeno? Cuando está libre, cuando está solito. O2, muy bien. Recuerden que siempre el oxígeno viene diatómico. Asimismo ocurre con el hidrógeno. Creo que los tengo aquí en la diapositiva siguiente. Vean, aquí los tengo. Con el hidrógeno, el nitrógeno y los cuatro halógenos siempre serán moléculas diatómicas. Entonces, por favor, esto sí se lo tienen que grabar súper bien, porque después allá en otros cursos van y los levantan. Solamente porque no le ponen un 2, la embarran. Y eso pues obviamente me afecta la masa molar del compuesto, me puede afectar los moles, las relaciones moles y pues me puede afectar todo. Entonces ténganlo en cuenta. Entonces el oxígeno es O2, el hidrógeno también es H2, ¿cierto? Entonces si yo tengo mi oxigenito, yo lo puedo combinar con ¿qué? Con un no metal. ¿Listo? Cuando yo lo combino con un no metal, se me forma un tipo de compuestos que se llaman los óxidos ácidos. Entonces voy a poner un ejemplo por aquí. El azufre, forma normal, digamos que lo vamos a poner solamente azufre. Yo lo puedo combinar con ese oxígeno, ¿cierto? Aquí. Y lo que se me forma son óxidos. ¿Cuáles óxidos se pueden formar? Nosotros ya lo nombramos, bueno, mentira, no lo hemos nombrado. Se puede formar ese que está ahí, se puede formar este o se puede formar este de aquí. Tengo tres posibilidades, ¿listo? Que se me puedan formar.
¿De qué depende? Pues de la cantidad de oxígeno que yo tenga disponible para formar el compuesto. Se pueden formar tres. Entonces, en este primer compuestico, el número de oxidación del azufre sería más 2. Aquí en este compuesto, el número de oxidación del azufre sería más 4. Y en este compuesto, el número de oxidación del azufre sería más 6. ¿Listo? Fíjense que en nuestros compuesticos aquí, en los óxidos ácidos, lo único que tenemos son no metales. Y entonces, si nosotros utilizamos la recomendación, uy, Juan Andrés se durmió. Si utilizamos la recomendación que les puse hace un ratico, cuando tengo dos no metales, pues yo prefiero usar la nomenclatura de tipo sistemático. No quiere decir que no lo pueda nombrar de las otras maneras. Yo los puedo nombrar de las otras maneras, pero en este caso se prefiere la sistemática. Entonces, este primer compuesto, cuando trabaja con más 2, ¿cierto? Este que está por aquí se llamaría el monóxido de azufre. Este que está aquí abajito se llamaría el dióxido de azufre. Y este que está aquí se llamaría el trióxido de azufre. Fíjense que la nomenclatura sistemática es bastante sencilla para nombrar este tipo de compuestos. O puedo utilizar la stock. Entonces sería óxido de azufre 2, óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6. O la tradicional. Óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso, este de acá, y este de aquí sería el óxido sulfúrico. ¿Listo? Dependiendo de qué, de los números de oxidación que tenemos disponibles. Pero entonces, recomendación, cuando ustedes tengan este tipo de compuestos los vamos a nombrar con nomenclatura sistemática. Pero puedo los tres sistemas de nomenclatura, no importa. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo combino el oxígeno con un metal? Cuando combino el oxígeno con un metal, se me forman un tipo de compuestos que se llaman los óxidos metálicos o óxidos de tipo básico. ¿Listo? Y entonces tenemos el ejemplo de el sodio, que el sodio yo lo puedo combinar con el oxígeno y vamos a asumir que el óxido que se nos forma es este, Na2O. Cuando yo tengo metal, por allá como escribió Karen arriba, la recomendación ¿cuál es? Que yo voy a utilizar la nomenclatura stock para poderlo nombrar. O sea que este de acá se llamaría óxido de sodio, así, a secas, sin ponerle el 1. ¿Por qué? Porque el sodio, el único número de oxidación que puede tener es más 1. ¿Listo? Óxido de sodio y ya. O podría utilizar la sistemática, podría utilizar la trigonal. Si fuera sistemática sería el monóxido de disodio y si fuera la tradicional sería el óxido sódico. Pero entonces, como les decía, por recomendación, siempre que veamos un metal, vamos a tratar de nombrarlo siempre utilizando la nomenclatura stock. O sea, que estos de aquí vamos a nombrarlos stock y estos de aquí vamos a nombrarlo con nomenclatura sistemática. ¿Listo? De acuerdo hasta ahí, tranquilos que después de ver muchos ejemplos la próxima clase y vamos a tratar de nombrarlos entre todos. Pero por ahora, bien. Cuando yo salto por aquí y me voy con el hidrógeno, fíjense que se me forman hidruros metálicos si yo combino el hidrógeno con un metal o se me pueden formar hidruros no metálicos. ¿Listo? Cuando tengo yo un hidruro metálico, por ejemplo, puedo combinar el sodio, lo puedo combinar con el hidrógeno y se me va a formar, en este caso, el NH. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno en este compuesto? ¿Cuál es el número de oxidación del sodio? Vean que el sodio es más 1, ¿cierto? Porque según la regla número 2 que vimos el miércoles, yo tengo un metal alcalino, el único número de oxidación disponible es más 1, ¿sí? Y recuerden la regla número 4, el hidrógeno generalmente es más 1, excepto cuando se une un metal, porque los metales siempre son positivos. Entonces en este caso el hidrógeno cambia y el hidrógeno ya no es más 1, sino que el hidrógeno es menos 1. ¿Cuándo es menos 1? Solamente cuando forma este tipo de compuestos que se llaman los hidruros metálicos. Entonces, en este caso, el hidrógeno va a trabajar siempre con menos 1. ¿Listo? En todos los de aquí para adelante, siempre va a trabajar con más 1,
En el caso de los hidruros metálicos siempre va a trabajar con -1. Y entonces, ¿qué tipo de nomenclatura pues sería la recomendada para nombrar los hidruros metálicos? Como tengo un metal, pues lo normal es nombrarlo con la nomenclatura stock. ¿Listo? Entonces podemos tener, voy a poner este ejemplo de aquí, MnH2 y voy a poner este ejemplo MnH4. ¿Listo? ¿Cómo se llamaría este primer compuesto utilizando la nomenclatura stock? O sea, la nomenclatura recomendada. ¿Cómo lo nombraría? Escríbanlo ahí. Yo sé que ya están que se duermen, pero escríbanlo. Y yo ya tengo hambre y tengo clase ahorita de 9 y luego vuelvo a tener a las 11, imagínense. Y no tengo quien me haga desayuno. ¿Cómo se llama este primerito? Porfa. Paula. Estefanía, te faltó algo en tu nombre. Soari Majo, muy bien. Se llamaría hidruro de manganeso 2. Vean que estoy manteniendo las reglas que dijimos hace un rato. Nombro primero el que está a la derecha, le pongo el sufijo uro y luego nombro el de la izquierda. Y vean que el número de oxidación como hidrógeno aquí está trabajando con -1, pues aquí el manganeso tendría que ser +2, ¿cierto? Y aquí el manganeso tendría que ser +4. Entonces, como lo escribió Majo y como lo escribió Soar, el de arriba será hidruro de manganeso 2 y el de abajo será hidruro ¿de qué? ¿Este cómo se nombraría? El de abajo. Hidruro de manganeso 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando tengamos metales, la nomenclatura recomendada será la stock. Entonces vean que uno de los objetivos del curso es que ustedes por lo menos puedan dar el nombre a un compuesto. No importa el sistema. Lo que importa es que yo le pueda dar un nombre. Por eso es que les recomiendo que utilicen cada uno de esos sistemas para ese grupo particular de compuestos. Obviamente, repito, yo lo puedo nombrar usando los tres sistemas. Solamente aquí vamos a usar la nomenclatura recomendada. Siempre que tengamos metales, recomendado stock. Cuando tengamos no metales, lo recomendado que es sistemático. Y entonces ahí es cuando yo entro por acá. Si yo tengo hidruros no metálicos, pues la nomenclatura recomendada, pues vendría siendo ¿cuál? La sistemática, ¿cierto? Yo lo puedo nombrar con nomenclatura sistemática. Pero entonces fíjense en una cosa, y con esto creo que yo acabo el día de hoy, y ya, solamente con esto, y es que vean que cuando yo tengo hidruros no metálicos, ¿vale? Los no metales, si ustedes miran sus tablas periódicas, son los que pertenecen a estos grupos, al 13, 14, 15, 16 y 17. Todos esos son los no metales, o sea, los que pertenecen al grupo del boro, bueno, el boro, así en la escalerita, al que pertenecen al del carbono, al que pertenece el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Recuerden que todos estos elementos nosotros los clasificamos como no metales. Aquí están los gases nobles, ¿cierto? Aquí en el último grupo. Todos estos son no metales, ¿vale? Entonces yo tengo dos tipos de hidruros no metálicos. Cuando combino un no metal que pertenece a los grupos 13, 14 y 15, que vendría siendo los del boro, los del carbono y los del nitrógeno, en ese caso, cuando se combinan, nosotros hablamos de que los compuestos o familias de compuestos que se forman se llaman los hidruros volátiles. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. El silicio se puede combinar con el hidrógeno de esta manera. El nitrógeno se puede combinar con el hidrógeno de esta manera. Fíjense que aquí el silicio pertenece a qué grupo? Pertenece al grupo 14 de la tabla periódica. O sea que el compuesto que forma el silicio con el hidrógeno se llama un hidruro volátil. ¿Vale? Fíjense que aquí tengo nitrógeno con hidrógeno. Tengo nitrogenito por aquí. El nitrógeno pertenece a qué grupo? Pertenece al grupo 15, o sea que el tipo de compuesto que se está formando también es un hidruro volátil. ¿Listo? En ese caso nosotros vamos a utilizar la nomenclatura sistemática para nombrarlo. Este sería tetrahidruro de silicio, ¿cierto? Este de aquí, tetrahidruro de silicio, y este de aquí sería trihidruro de nitrógeno. ¿Listo?
¿Todos de acuerdo ahí? Sistemática, estoy utilizando prefijos griegos para poderlo nombrar, ¿vale? Esa es la nomenclatura más fácil de usar, la sistemática. Pero tenemos un problema, que estos compuestos de aquí se conocen más es por su nombre tradicional que por su nombre sistemático. Por ejemplo, me voy a saltar aquí en las diapositivas. Y aquí tengo para que ustedes las revisen y vean muy bien. Vean que aquí están los óxidos, los tipos de nomenclatura, los van nombrando, pero vean qué pasa con estos que están por aquí. Cuando tengo esos elementos de los grupos 13 y 14 y 15, lo que estoy formando es un hidruro volátil. ¿Sí ven por acá? Vean, yo resalté aquí en la diapositiva que usted lo puede nombrar con la nomenclatura sistemática. Esto porque tengo no metales. Pero el problema es que la mayoría de estos compuestos se conocen con el nombre tradicional, ¿vale? Entonces vean que el NH3 se llama trihidruro de nitrógeno, pero en realidad nosotros siempre lo llamamos es amoníaco. Entonces, ¿qué les voy a pedir en este punto? Les voy a pedir que estos de aquí no se los aprendan de memoria. Estos que están aquí no se los aprendan de memoria. Ustedes los pueden nombrar usando la nomenclatura sistemática, ¿vale? El que sí les voy a pedir que se aprendan su nombre tradicional, que es como comúnmente se nombra, es el NH3. El NH3 siempre lo vamos a llamar, ¿de qué manera? Amoníaco. Entonces quiero que me pongan ahí en el chat si está claro cuál es el que se tienen que aprender. Siempre que tengan NH3, siempre NH3, esa vaina se va a llamar amoníaco. ¿Listo? Ese sí quiero que se lo graben en la memoria. Todos los que tengan aquí, que tengan ustedes combinados hidrógeno con un no metal que pertenezca a estos grupos, pues será un hidruro volátil y siempre lo vamos a nombrar con nomenclatura sistemática. ¿Listo? Entonces aquí me voy a volver un poquitico. Recuerden que las diapositivas están para que ustedes las revisen, es para ustedes, ¿vale? Voy a devolverme, voy aquí, ¿listo? Entonces, hidruros no metálicos de los grupos 13 y 14 y 15 los van a nombrar con nomenclatura sistemática. Obviamente lo que les decía, se conocen más por el nombre tradicional, pero no quiero que se los aprendan, o si se los aprenden, pues perfecto. El único que quiero que se aprendan en este punto, de nuevo, qué pena ser tan repetitivo, pero luego por allá entran analítica inorgánica y no se acuerdan del amoníaco. Entonces, el NH3 vamos a nombrarlo con la nomenclatura tradicional, amoníaco. ¿Listo? Todos los demás vamos a nombrarlos con sistemática, pero si ustedes se aprenden los nombres, pues sería perfecto, ¿vale? Y luego, si yo combino el hidrógeno con un no metal que pertenece a los grupos 16 y 17, o sea, la familia del oxígeno y la familia del flúor, ya no se conocen con el nombre de hidruros volátiles, sino que ese tipo de compuestos los vamos a llamar haluros de hidrógeno. ¿Listo? Entonces aquí es cuando yo me voy a saltar acá y tengo lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando yo tengo esos haluros de hidrógeno, cuando tengo un no metal que pertenece a los grupos 16 y 17, vean que la nomenclatura recomendada, ¿cuál es? La sistemática. O sea, se mantiene la sistemática, pero la sistemática, ¿cuándo? Cuando yo tengo ese compuesto en fase gaseosa. Y entonces vean que aquí tengo el ejemplo del fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. ¿Listo? Porque estoy nombrándolos con la nomenclatura sistemática, siempre y cuando estos compuestos se encuentren en fase gaseosa. ¿Qué es lo que pasa? Que estos compuestos yo los puedo disolver en agua. Ellos se pueden disolver en agua. Entonces, cuando ellos se disuelven en agua, ¿qué es lo que pasa? Que entran en contacto con el agua y lo que hacen es liberarme estos iones. Me liberan los iones H3 o más que se conocen como los iones hidróneo. Entonces, siempre que un compuesto sea capaz de generar iones hidróneo cuando se disuelve en agua, quiere decir que esa sustancia se conoce como un ácido. Entonces, vean que aquí empiezan a haber diferencias. Siempre que cualquier compuesto de estos se disuelva en agua, me va a generar iones hidróneo, o sea que es ácido.
entonces su nombre ya no se deriva del nombre sistemático que vendría siendo este de aquí cuando está en fase gaseosa, cloruro de hidrógeno, sino que su nombre ahora va a cambiar, porque ahora se va a comportar como un ácido. Entonces yo debo anteponer la palabra ácido primero y esta terminación uro que yo tengo aquí ahora va a cambiar por la terminación hídrico. ¿Listo? Entonces el HCl en fase gaseosa se llama cloruro de hidrógeno, pero el HCl cuando está disuelto en agua es capaz de generar estos iones H3 o más, que le da el carácter ácido a la sustancia, entonces su nombre va a cambiar, el ácido clorhídrico. ¿Por qué se forma el H3 o más? Entonces voy a ponerlo por aquí abajito. Cuando yo pongo el HCl y lo pongo en agua, estoy poniendo aquí la reacción aquí abajito, ¿qué es lo que pasa? Es que hay dos tipos de sustancias cuando hablamos de, en este caso. Hablamos de ácidos y hablamos de bases. ¿Qué hacen los ácidos? Los ácidos lo que tienden a hacer es ceder sus H's más. O sea, en su estructura ellos tienden a cederlos. ¿Y qué hacen las bases? Las bases tienden a aceptarlos. Entonces, cuando el HCl se disuelve en el agua, lo pongo en el agua, ¿qué es lo que hace? El HCl le dona su H al agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el clorito me va a quedar solito, me va a quedar como un anión solito. ¿Y qué pasa con el agua? Pues aceptó ese hidrógeno y entonces era H2O, ahora va a ser H3O. Pero entonces, fíjense que aquí en el HCl yo tengo que mi hidrógeno tiene carga positiva, que mi cloro tiene carga negativa y entonces a la final el clorito va a quedar solito con su carga negativa, vean que eso se mantiene. Y el agua que era neutra ahora ganó un H que tiene carga positiva, entonces ahora todo esto va a tener carga positiva. Esto de aquí es el ion hidróneo. Vean, ¿sí lo ven? El ion hidróneo, que de manera simple nosotros lo podemos representar simplemente como H+. O sea, el H+ y el H3O más vienen siendo exactamente lo mismo en solución acuosa, ¿vale? Y entonces cuando yo tengo esto, fíjense que aquí cambia el subíndice que yo tengo aquí. Aquí estoy diciendo que el HCl está en fase gaseosa y aquí estoy diciendo que el HCl está AC, o sea que está en solución acuosa. Y siempre que esté en solución acuosa, este tipo de compuestos, fíjense que aquí lo dice claramente, que si el no metal pertenece al grupo 16 o 17 de la tabla periódica, es cuando me pueden formar este tipo de ácidos. Este tipo de ácidos se llaman ácidos hidrácidos y lo que les estoy diciendo es que primero el nombre debe cambiar. Primero debo poner la partícula ácido acá y el uro que venía del nombre sistemático, ahora lo voy a intercambiar y voy a poner la palabra hídrico. ¿Listo? Por eso es que aquí tengo pocos ejemplos. Vean que realmente los no metales de los grupos 16 y 17 son muy poquitos. Son menos de 10 elementos. Inclusive menos de 8. Son poquiticos. Entonces realmente son pocos los casos que yo voy a tener. Entonces vean, tengo el HF. Yo lo puedo llamar fluoruro de hidrógeno en nomenclatura sistemática si esto está en fase gaseosa. Pero cuando yo lo disuelvo en agua y voy a tener ahora HF, el mismo compuesto, pero ahora disuelto en agua, o sea, voy a poner AC, que está en solución acuosa. Vean que el nombre ahora es ácido fluorhídrico, porque él en agua puede liberar esos iones hidrógeno. Vean, cambió el uro por la terminación hídrico y lo que hice fue incluir la palabra ácido. Vean que con el HOC se pasa lo mismo. Vean, tengo hidrógeno unido a un no metal que pertenece a qué grupo? Al 16. Yo lo puedo llamar de nomenclatura sistemática sulfuro de dihidrógeno, ¿cierto? Siempre y cuando esté en fase gaseosa. Pero si esto lo disuelvo en agua, o sea, me queda ahora AC, se va a cortar como un ácido hidrácido. Y entonces pongo la partícula ácido y el uro que tenía yo aquí en el nombre, ahora lo voy a cambiar por hídrico. ¿Más o menos clarito? ¿Más o menos? ¿O muy terrible? Entonces voy a terminar con este ejemplo y nos vamos. Si, por ejemplo, yo quiero nombrar este compuesto que estoy poniendo aquí abajito, ¿listo?
Como intro, sí, tranquila que después la próxima clase vamos a seguir. Tenemos el pH 3 acá, ¿listo? ¿Qué tipo de compuesto sería? ¿En qué familia entraría? Entonces nosotros vamos y tenemos hidrógeno, o sea que sería un hidruro, ¿cierto? Pero fíjense que tengo fósforo que es un no metal, ¿sí? Es un no metal que pertenece a qué grupo? Al grupo 15. O sea que el compuesto que yo tengo aquí realmente, ¿qué sería? Un hidruro volátil. ¿Listo? ¿Cómo lo debería nombrar? Utilizando nomenclatura sistemática. O sea, esto se llamaría trihidruro ¿de qué? De fósforo, ¿cierto? Trihidruro de fósforo. Ese sería el nombre sistemático. Pero realmente, pues, esto se conoce más por el nombre tradicional y esta vaina se llama fosfina. ¿Listo? Pero por ahora a nosotros nos sirve utilizar la nomenclatura sistemática. Vean que es más fácil de nombrar. Trihidruro de fósforo, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, este otro compuesto, el H2T, vean que también sigue siendo un hidruro, ¿sí? Pero fíjense en la fórmula que pasó. Vean que aquí el hidrógeno en los hidruros volátiles va a la derecha y aquí en este tipo de hidruros va a la izquierda. Entonces vean que ya hay una diferencia entre estos dos. Este de aquí vendría siendo un haluro de hidrógeno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el telurio, que es el que está aquí, pertenece al grupo 16. Entonces vean que su fórmula cambia. En los hidruros volátiles primero va el no metal y luego va el hidrógeno. En los haluros de hidrógeno primero va el hidrógeno y luego va el no metal. Vean la diferencia ahí sustancial. Entonces para acabar, si yo quiero nombrar esto y está en fase gaseosa, esto se llamaría telururo, ¿cierto? Que tengo telurio, debo terminar con el sufijo uro aquí. ¿Telururo de qué? De dihidrógeno, ¿cierto? Telururo de dihidrógeno, siempre y cuando esté en fase gaseosa. Pero ¿qué pasa? Que si yo lo disuelvo en agua, vean aquí, está clarito, forma un tipo de compuesto que es un hidrácido. O sea que cuando se disuelve en agua, él puede generar iones hidrógeno, que quedan libres por ahí, que es lo que me define luego el pH, ¿no? Entonces yo tengo aquí, cuando está en solución acuosa, el nombre va a empezar primero con ácido. Entonces yo voy a ponerle ácido primero. ¿Listo? Esto se pierde, y entonces ahora voy a tomar este nombre de aquí y entonces voy a poner el mismo telur, ¿cierto? Vea, telur uro, y el uro ahora lo voy a cambiar por hídrico. Entonces mi ácido se llamará ácido telur hídrico, ¿listo? ¿Por qué? Porque ahora se comporta como un hidrácido siempre y cuando esté en solución acuosa. Cuando esté en gaseoso, lo que voy a utilizar es la nomenclatura sistemática. ¿Listo? Entonces, ustedes ahí, ¿cómo nombrarían ustedes este de acá gaseoso y cómo lo nombrarían gaseoso? Escríbanlo ahí en el chat y nos vamos. Vean que este entra acá, ¿no? Porque hace parte del grupo 16. Escriban ahí el nombre y nos vamos, por favor. Selenuro de dihidrógeno, muy bien. Selenuro de dihidrógeno, perfecto. Eso en fase que voy a ponerlo aquí para que lo tengan. Fase gaseosa. ¿Listo? En fase gaseosa. Y si yo lo tuviera en solución acuosa, ¿cómo haría? Ácido selenhídrico. Muy bien, Natalia. Muy bien, Vanessa. Muy bien. Listo, perfecto. Dana, te faltó el ácido. Tienes que ponerle ácido. Ácido selenhídrico. Lo único que voy a cambiar es la partícula uro por la partícula hídrico. Entonces vean que ya hicimos un brochazo de varios compuestos. La tarea que les voy a dejar es que revisen estas diapositivas, vean que aquí ya hay unos ejemplos y les indican más o menos qué tipo de nomenclatura tienen que usar. Vean, óxido básico tienen que usar la stock, ¿sí? Que si es un óxido ácido, utilizamos la sistemática. Que si tengo un hidruro metálico, vamos a utilizar la stock. Que si tengo un hidruro, haluros de hidrógeno, grupo 16 y 17, puedo nombrarlos de las dos maneras, si es gaseoso o acuoso.
Y si tengo un hidruro volátil de 13, 14, 15, vamos a utilizar la sistemática, aunque realmente se conocen más es por el nombre tradicional. ¿Listo? ¿Cuál es la tarea que dejó la vez pasada? No, repasarlo de nomenclatura, simplemente. ¿Listo? Entonces todos tuvieron Karen, tienes que quitarle ese D que pusiste en el nombre. Ácido de selenhídrico, no, simplemente ácido selenhídrico. ¿Listo? Tienes que quitarle ese D que está por ahí. Entonces la tarea de ustedes es eso, vean que su mapita ya deben tener todas estas reglitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Ahí sí como que les va a explotar la cabeza. Vamos a empezar a nombrar, porque estos óxidos y hidruros son relativamente básicos. Primero voy a traer ejercicios, los nombramos y luego vamos a nombrar las bases y vamos a nombrar estos ácidos. ¿Listo? Y luego pues las sales, obviamente. ¿Listo? Entonces eso haremos entre martes y miércoles y yo creo que el miércoles voy a hacer quiz de nomenclatura. ¿De acuerdo? Va a ser un quiz virtual, se los monto ahí en el aula y para que lo hagan. ¿Listo? Profe, ¿qué debe tener el mapa? Todas las reglas de nomenclatura, chica. Todo lo que tú puedas poner. Todo lo que quieras, mejor dicho. Incluyendo las reglitas de los números de oxidación. R con R cigarro. Listo. Entonces, por favor, juiciosos, cuídense, cuiden a sus familias. ¿Cuándo será el mapa? El viernes voy a habilitar un link para que lo suban ahí. ¿Listo? Y ya, nos vemos. Espero que haya sido provecho. Vayan a dormir o bueno, no sé, hagan algo. Yo tengo mucho hambre. Cuídense. No, Juan Andrés está dormido desde hace rato. Bueno, nos vemos. Sí, voy a desayunar. Me voy a hacer unos huevitos pericos, milito, frutica. Me voy a acabar todo el mercado que hice para todo el fin de semana. Listo, nos vemos. Chao.